La enfermedad de los Habsburgo, un legado genético de poder y decadencia. A lo largo de la historia, pocas dinastías han gozado de tanto poder e influencia como los Habsburgo. Durante siglos, sus miembros ostentaron tronos en algunos de los lugares más importantes de Europa, desde España hasta el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero detrás de su impresionante historia de poder y dominación, se esconde un curioso y fascinante misterio médico: la enfermedad de los Habsburgo. ¿Qué es esta condición genética que marcó a la familia? ¿Cómo sus estrategias matrimoniales, diseñadas para consolidar su poder político, terminaron sellando su destino? En este documental, exploraremos la compleja relación entre el poder, la biología y el legado histórico de esta dinastía, mientras desentrañamos los secretos de su fascinante historia genética. Para entender este fenómeno, debemos retroceder en el tiempo y comprender la importancia de la práctica de los matrimonios consanguíneos entre las familias reales europeas. En el caso de los Habsburgo, casarse entre parientes cercanos no era solo una opción, era una estrategia crucial. Este tipo de uniones buscaban afianzar alianzas políticas, conservar los territorios dentro del control familiar y mantener pura la línea de sangre. Sin embargo, estas decisiones tenían consecuencias ocultas. Cuanto más cercanos eran los parentescos, más probabilidades había de que ciertos rasgos genéticos, tanto positivos como negativos, se acentuaran en las siguientes generaciones. Y en el caso de los Habsburgo, estas elecciones moldearon su linaje biológica y políticamente. Profundicemos ahora en el concepto de la endogamia. Este fenómeno ocurre cuando las personas de la misma familia tienen hijos, algo que aumenta la posibilidad de que estos hereden enfermedades genéticas raras. En el caso de los Habsburgo, los historiadores y científicos han detectado tasas de consanguinidad extremadamente altas en este linaje, casi el doble que en otras familias reales de la época. Uno de los resultados más notorios de esta práctica fue el desarrollo del prognatismo mandibular, más conocido como la mandíbula de los Habsburgo. Este rasgo físico, caracterizado por una mandíbula inferior prominente y un mentón exagerado, se convirtió en el símbolo de la familia, pero también trajo consigo problemas de salud. Además de la mandíbula prominente, los Habsburgo experimentaron otros problemas que incluyeron dificultades para masticar y hablar, problemas de fertilidad e inmunodeficiencias que afectaron a su capacidad para gobernar con eficacia. El prognatismo mandibular no fue el único reflejo físico de la consanguinidad. En determinado momento, varios miembros de la familia mostraron características faciales y problemas de salud similares, como labios prominentes y actitudes físicas rígidas, que se recopilaron tanto en retratos como en relatos históricos. Uno de los casos más extremos y célebres fue el de Carlos II de España, conocido como el hechizado. Este monarca sufría múltiples problemas físicos y mentales atribuibles a la endogamia. Su apariencia frágil, problemas de desarrollo y esterilidad sellaron el fin del poder Habsburgo en España, ya que murió sin herederos, lo cual desató una crisis dinástica y política. Pasemos ahora a los avances recientes que han permitido analizar lo que ocurrió biológicamente. En la actualidad, los genetistas han estudiado los linajes de los Habsburgo utilizando registros históricos y modelos computacionales para entender mejor la relación entre su línea de sangre y las enfermedades genéticas que los afligieron. Uno de los hallazgos más impresionantes es cómo los elevados niveles de consanguinidad concentraron genes recesivos dañinos en la familia, aumentando la probabilidad de enfermedades hereditarias. Este análisis no solo ayuda a explicar los problemas de salud de los Habsburgo, sino que también subraya el impacto que las decisiones políticas pueden tener en la biología humana. Aunque los Habsburgo son el ejemplo más conocido, no estaban solos. Muchas otras familias reales de Europa practicaron la endogamia, incluyendo a los Borbones en Francia y los zares en Rusia. Sin embargo, ninguna otra dinastía exhibió semejantes niveles de consanguinidad ni sus consecuencias tan marcadas como lo hicieron los Habsburgo.
Explorar estos casos paralelos permite entender que la endogamia no fue únicamente una elección cultural, sino una peligrosa estrategia política que en algunos casos condujo al debilitamiento de imperios enteros. No obstante, el impacto de la enfermedad de los Habsburgo va más allá de los problemas físicos. La salud debilitada de la familia también tuvo implicaciones políticas. Gobernantes frágiles y enfermos no podían ejercer su poder con eficacia, y esto contribuyó al lento pero inevitable declive de la dinastía en el panorama europeo. Carlos II de España, por ejemplo, fue un claro símbolo del final del poder de los Habsburgo en su país. Sin herederos ni la fuerza para liderar, su muerte marcó el inicio de la Guerra de Sucesión Española, que rediseñó el mapa político europeo y marcó el comienzo del fin de la influencia de la dinastía. Curiosamente, se estima que la consanguinidad en los Habsburgo era tal que Carlos II tenía una similitud genética equivalente a la de un hijo nacido de una relación entre hermanos. Estas estadísticas asombran incluso a los científicos actuales, quienes no dudan en calificar la situación como un experimento biológico involuntario con consecuencias drásticas. Por si fuera poco, los artistas que retrataban a los miembros de la familia frecuentemente hacían un esfuerzo por suavizar visualmente los rasgos exagerados de los Habsburgo en sus pinturas, pero no siempre lograban ocultar la prominencia de las mandíbulas o los mentones. Todo esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre las decisiones humanas y sus consecuencias inesperadas. La obsesión de los Habsburgo por mantener el poder a través de la endogamia no solo moldeó su apariencia física, sino que también influyó directamente en su destino político. Este caso nos invita a reflexionar sobre cómo los límites de las decisiones políticas y biológicas pueden entrelazarse de manera insospechada. Además, nos recuerda la importancia de los estudios genéticos en contextos históricos para entender mejor los capítulos más complejos de nuestra historia. La historia de los Habsburgo nos muestra que incluso las dinastías más poderosas pueden caer cuando descuidan las consecuencias no intencionadas de sus acciones. A través de su legado, descubrimos cómo la biología, la política y la cultura están intrínsecamente conectadas. Desde el fascinante fenómeno de la mandíbula Habsburgo hasta su trágica caída, este capítulo de la historia nos deja una lección clara. El poder no siempre es eterno, y la ciencia puede ayudarnos a entender cómo los errores del pasado moldearon el futuro. ¿Estamos destinados a repetir los mismos errores? ¿O aprenderemos de la historia que incluso el poder absoluto tiene su precio? Queda en nosotros reflexionar sobre ello.